Continúo con ustedes aquí en Control Pensini por Globovisión. Estamos con el profesor de la UCB, Félix Gerardo Arellano. Le había comido el Félix, pero ya no se me vuelve a olvidar. Lo que pasa es que a veces uno le mandan los nombres incompletos y me disculpa, También es profesor. Gerardo, no te preocupes. Está Nada. bien. Mira, dejamos una pregunta al aire cuando Sí. lo internacional se mete dentro de lo nacional. ¿Por qué? Y sobre todo en la política nacional. Porque hubo Sí. muchos rumores el fin de semana que entre distintos partidos políticos, de hecho, Enrique Capriles el gobernador dio unas declaraciones que criticaba a la MUD porque lo que se estaba hablando es que estaban tratando de darle casa por cárcel o liberar a Leopoldo López a cambio del referendo revocatorio. Se paró realmente un lío polémico entre las redes y todo el mundo. Hasta que después de la visita, primero el padre Leopoldo aclaró desde Madrid que esto fue sorpresivo para todos y no estaba nada programado y que ellos no sabían. Y después el propio Leopoldo, a través de las redes sociales, a través de Twitter, aclaró que primero estaba el revocatorio, que los derechos humanos, que él no se, que él no estaba en juego, eso una cosa por la otra, que él fuera libre por un revocatorio. Pero ¿cómo se forma este lío? ¿Por qué no está claro? ¿Por qué Zapatero, si está tratando de lograr un diálogo, lo primero que hace no es informarle a la nación lo que está pasando? Bueno, sí, yo creo que Zapatero tiene una responsabilidad enorme, como ya hemos dicho, porque ha tenido todo el respaldo de la OEA, porque ha tenido el respaldo de la comunidad internacional, se entiende que el gobierno de España, se entiende que el Vaticano en alguna medida, porque tuvo de nuevo respaldo en esta reunión del Caribe y porque fue promovido por UNASUR. Entonces prácticamente es el hombre del consenso internacional. ¿Por qué lo internacional repercute? Obviamente hay temas muy importantes. Uno, los derechos humanos. Los derechos humanos son de carácter universal y no prescriben. Y cuando se dice de carácter universal hay que aclararlo a la opinión. Eso significa que todos los seres humanos somos defensores de los derechos humanos. Y esa tarea también le corresponde a los gobiernos. Yo creo que ha sido muy limitada las labores de algunos gobiernos. Creo que en la medida que se ha agudizado la crisis de Venezuela, los gobiernos se han esmerado un poco más. Y el otro elemento es la democracia. La democracia es un derecho, es un bien político que hay que defender, que hay que apoyar, que hay que perfeccionar, y para eso se aprobó en muchos organismos internacionales del hemisferio y de la región cláusulas democráticas. Y en el caso de la OEA es la Carta Democrática. Entonces la Carta Democrática es el papel de la comunidad hemisférica apoyando la institucionalidad democrática para que se consolide, para que se respeten sus principios fundamentales, libertad de expresión, libertad de organización, derechos de propiedad, separación de poderes y un largo etcétera. Eso es lo que hace el secretario Almagro cuando hace el informe de 132 páginas, está evaluando todos los principios fundamentales de la democracia y cómo se han venido alterando en Venezuela. Ahora, el secretario Almagro ha dicho que la discusión de la Carta pasa por soluciones oportunas y prácticas y una de ellas es el revocatorio. Entiendo que la visita a un dirigente de la importancia de Leopoldo López o como lo ha hecho con los miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, o como lo debería hacer con todos los miembros de la Mesa de la Unidad, y con muchos otros gremios y organizaciones, el Grupo de Zapatero, es dialogar, es promover una iniciativa de convivencia y de gobernabilidad. Ahora, es evidente, y él lo debe estar teniendo cada vez más claro, que la unidad y el país democrático respalda la Constitución, respalda los principios fundamentales previstos en la Constitución, y uno de ellos es el referéndum revocatorio, así como el debido proceso, la libertad de expresión, el etcétera, que es todos los derechos fundamentales que tiene la democracia. Ahora, el mundo diplomático no ha perdido precisamente eso, diplomacia, con todos estos enfrentamientos que hemos visto, por ejemplo, el lenguaje del propio presidente que fue unos años canciller de Venezuela y con un lenguaje muy coloquial, le dice al secretario general de la OEA que puede hacer lo enrolle en un papel la Carta Democrática y no voy a decir lo demás, ya ustedes lo saben. Y las respuestas, y como ha sido la Cancillería de Venezuela también, el lenguaje de la canciller ha sido muy, muy duro y sí. Ese lenguaje, no sé, no estamos acostumbrados a verlo en medios diplomáticos.
No, ni el mundo tampoco. Ni tampoco Almagro ha respondido a la altura, porque el propio Almagro ha respondido a través de las redes sociales con mucha dureza con el presidente venezolano. Bueno, yo creo que ha sido firme, pero nunca ha tenido el lenguaje que vemos acá. Y yo creo que lo que tiene que cambiar es precisamente los que están procediendo por la vía equivocada. Yo creo que la comunidad internacional, con el esfuerzo de Argentina y de México, lo que ha dado es señal de que la comunidad quiere una vía de paz, una vía de convivencia, una vía de diálogo, una vía diplomática en respeto de la Constitución. De tal manera que eso es un lenguaje de altura, ese es un lenguaje de mantener los medios de solución pacífica. Si se llega, tiene que haber la reunión del Consejo Permanente para ver el informe de Almagro. Si se llegara a pensar en la aplicación de la Carta, ahora con esta resolución, pudiera ser que la Secretaría, que la OEA evalúe cómo se viene aplicando la resolución. Pero si se aplicara la Carta, la primera fase de la Carta es de diálogo, es de convivencia. Si esa fase en la que se requieren los 18 votos en el Consejo Permanente no avanzara, no encontrara cabida, solo encontrara obstáculos, es que se habla de la segunda fase, que es ya en una Asamblea General Extraordinaria. Que tendría que votar 24 miembros. De los 34. De tal manera que lo que está planteado en la comunidad internacional no es intervenir en Venezuela. Pero eso lo están diciendo todo el tiempo, que es una inherencia en otro país, pero no ha sido así para otro. Pero yo creo precisamente que eso es lo que tenemos que saber, que no es cierto. O sea, se nos está hablando de que hay una guerra económica, se nos está hablando de que hay un imperio que ha actuado con una gran prudencia, que ha estado defendiendo los derechos fundamentales de la democracia, que dentro de la OEA ha sido muy respetuoso de las negociaciones y acompañó también la resolución aprobada que Venezuela acompaña y que solo reserva Paraguay. De tal manera que yo creo que hay señales muy claras de que tiene que haber una disposición al diálogo. Cuando la resolución de la OEA dice una solución oportuna y por los canales constitucionales, no está diciendo que esto tiene que durar meses de negociación. Una solución oportuna es una solución pronta. Claro. Y yo creo que el gobierno tiene, por eso vemos este proceso, tiene en puertas la Asamblea General de la OEA en República Dominicana. Uno de los miembros del mecanismo de diálogo es expresidente de República Dominicana. De tal manera que ya Venezuela debería estar consciente de que en la reunión de República Dominicana, el lunes 13, se le va a preguntar en los pasillos cómo va el cumplimiento, cómo se está avanzando, y el peso de Zapatero es enorme. Que se reúna con los dirigentes políticos, yo creo que eso es excelente. Que se reúna con todos, que visitara a más presos políticos, porque la sensación que deja muy claro el informe de Almagro es que esas detenciones han sido arbitrarias, es que no se ha respetado el debido proceso, es que no puede haber presos políticos en una democracia. De tal manera que yo creo que ya la comunidad internacional no está jugando paralelo ni en contra, está jugando en consonancia con la solución constitucional que busca el país. Ya para terminar, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alú, pide un derecho a palabra en la OEA. No sé en cuál de las reuniones. Él dice que si así el Tribunal Supremo diga que es inconstitucional, él va a ir, que a nadie le puede quitar ese derecho porque representa uno de los poderes del país y eso es lo que está en cuestión. Tu interpretación ante esta posición. Es muy novedoso, nada de esto tiene precedentes, pero está clarísimo, es un poder público y electo con una enorme legitimidad y una clarísima legalidad. Precisamente, una de las secciones fundamentales del informe de Almagro es cómo se ha venido deteriorando sistemáticamente a los poderes públicos. Eso fue lo que le afectó a Fujimori. Hablando de Fujimori y la elección del Perú, el apellido Fujimori genera tanta sensibilidad en Perú porque cerró el Congreso y cerró el Tribunal Supremo de ese país, la Corte Suprema. Bueno, eso es lo que se llamó el Fujimorazo. Ese fue un presidente electo con votos, Fujimori, que luego alteró el ordenamiento constitucional. Bueno, debemos prevenir que eso ocurra en Venezuela. Yo creo que el caso venezolano, entre los elementos pedagógicos interesantes que tiene, es que nos debe ayudar a perfeccionar aún más la Carta Democrática para hacerla más sólida. Los procesos democráticos en la región. Así es. Eso es un enorme beneficio. ¿La OEA saldrá fortalecida o no? Depende del resultado. Yo creo que ya está fortalecida, lo estamos viendo. El secretario está actuando con los instrumentos jurídicos, no está manipulando los instrumentos jurídicos y los países están negociando en la OEA, que esa es su labor. La OEA es un foro,
un foro para el diálogo. Por eso que asistan los poderes públicos no debería ser obstaculizado, debería ser promovido. Bueno, profesor, muchísimas gracias por esta clase magistral que nos dio Gracias hoy a de diplomacia internacional. El profesor Félix Gerardo Arellano de la UCB.